Señor presidente, en octubre del 2021, un medio de prensa, la revista Lento, publicaba que 15.000 escolares no podían pedir el segundo plato de comida, que empleados de la empresa Delibest, que es una empresa tercerizada de la gestión de la alimentación escolar, escondían la comida para que esto no sucediera y que se tiraban bolsas de pan que luego las madres recogían de la basura. Frente a esto, las autoridades de la ANEP en el Parlamento Nacional responden que las bandejas tienen el peso y los nutrientes necesarios y que tampoco es adecuado repetir para saciar la sensación que el niño tenga. No voy a mencionar quién lo dijo, porque es una afirmación nefasta y prefiero mencionar a la gente cuando hace las cosas bien, pero esto fue la argumentación de la ANEP frente a la situación de hambre que estaban padeciendo esos chiquilines, ¿no? Lo voy a leer de nuevo. Tampoco es adecuado repetir para saciar la sensación que el niño tenga. En esa misma nota se expresa algo que creo que todos los que fuimos a la escuela pública recordamos, que es que las maestras sacan de su bolsillo para armar la merienda. También se denuncia que otra de las empresas tercerizadas, NutriPlus, tira en una volqueta del Marconi lo que sobra y que las madres lo sacan de allí. Todo esto, ¿por qué sucede, no? La respuesta que encontramos es que se presentaron los resultados de unas auditorías que decían que se daba más comida de lo que se debía dar a los gurises y que entonces se solicitaba un estricto control de la alimentación, esto baja desde primaria. Entonces la situación empieza a ser, por un lado, un estricto control y por el otro lado, los gurises los lunes diciendo me duele la panza o maestra tengo hambre, que es lo que expresa en estas notas periodísticas. Esto fue investigado por la diputada Galán, que logra algunas respuestas, aparte de las respuestas que se presentaron en el Parlamento, ¿no? Las respuestas van en el mismo sentido. La respuesta de ANEP a uno de los pedidos de informe es que se entregaba lo que realmente necesitaban comer. Y ahí uno podría decir, bueno, tal vez se remendó la situación luego de que el ministro se enterara de que se entregaban platos no solo en las escuelas, sino que con los liceos linderos también se entregaban alimentación. Que, bueno, capaz que la cuestión cambió, que había errores de gestión. Pasa el tiempo. Año 2022, la semana pasada, sale un artículo de Brecha que denuncia desmayos por hambre en liceos públicos de Montevideo y llamadas a la emergencia médica en el mismo sentido. Acá hay dos formas de aproximarse a la verdad. Si partimos de la base, como creo que partió un diputado que presentaba esta situación, si partimos de la base que no les creemos a las maestras, que no les creemos a los profesores, que los profesores que declaran en esa nota que hacen una colecta para comprar leche en polvo y cocoa en Tristán Narvaja y les hacen una cocoa a los chiquilines y retiran de la panadería del barrio los bizcochos viejos del día anterior para que los gurises coman, partimos de la base que no les creemos a las maestras, no les creemos a los profesores y no les creemos a los gurises que plantean tener hambre y querer repetir, que es el único plato de comida que comen, etc. Si no le creemos a nadie, tenemos dos formas de aproximarnos a la verdad. Y he ido a las fuentes, tanto directa como indirecta. Hay una fuente indirecta que es una encuesta, pues si no le creemos a toda esta gente, capaz que a la FAO y a la Universidad de la República sí le queremos creer. La Universidad de la República llevó adelante una encuesta de alimentación de los hogares de los gurises escolarizados. Esa encuesta puede llegar a responder si estos chiquilines están pasando hambre o no están pasando hambre, pero esa encuesta no ha sido publicada. Los investigadores están tratando desde el 2020 que se publique, los periodistas trataron de acceder, entonces nosotros hicimos un pedido de informes para que finalmente Robert Silva nos deje
conocer el resultado de esa encuesta. Eso es una posible respuesta para el diputado. Cuando yo tenga la respuesta del pedido de informe, se lo hago llegar para que la conozca. Ojalá consigamos que esa información sea publicitada en algún momento. No lo logró nadie todavía. Eso es una forma indirecta de llegar a la verdad, ya que no le estamos creyendo a quien relata tener hambre. Y por otro lado, tenemos una forma más directa de llegar a la verdad, que es chequear si esos llamados a la emergencia médica por desmayos en liceos efectivamente sucedieron. Y en ese sentido, hicimos lo mismo, solicitamos a la ANEP nos responda cuántas llamadas de emergencia hubieron y con qué motivos médicos se hicieron esas llamadas. Ahora, yo parto de la base de que la gente no miente, que las maestras no quieren poner plata para armar una colecta para una merienda, que los profesores no tienen por qué comprar cocoa y leche en polvo en Tristán Narvaja, y que son efectivamente ciertas las colas que denuncian las maestras que tienen en las escuelas para entregar las viandas, porque tienen cola de los gurises de los liceos que van a pedir la vianda a ver si sobra, porque lo que tiene que pasar para que le den la vianda es que falte gente, así le entregan la vianda porque está estrictamente controlado ahora. Y ahí lo que sucede con la vianda es que son viandas de 330 gramos, pues están pensadas para niños. Aparte de esto, se han tenido dificultades en la gestión concreta, ¿no? Intentaron hacer una gestión a través de tickets y la misma ANEP tuvo que responderle a la diputada Galán que el 39% no accedió a la prestación porque no se enteró. Y cuando le preguntamos por qué no se enteró es porque lo publicaba en la página web. Esto es una alerta ante otras decisiones que se toman en materia de políticas sociales en ese sentido. A ver, la incidencia de esta problemática que es el hambre, si no es mitigada ahora, ya, o sea, si no asumimos que sucede y se mitiga, va a tener consecuencias negativas en la nutrición, en la salud, en el desarrollo, luego de la recuperación total de la crisis económica, de la pandemia. O sea, no es algo que se pueda superar si no se resuelve ahora. El déficit nutricional, la malnutrición, más la pobreza, es igual a una alteración del desarrollo que queda para toda la vida. Entonces, si hoy no logramos que se reaccione, que se entienda que hay situaciones de hambre en este país que necesitan una respuesta inmediata, no podemos volver atrás. Y lamento decir que en un montón de barrios de Montevideo, en un montón de estas escuelas que relatan esta situación, el daño ya está hecho. UNICEF pedía el año pasado que se mejorara el acceso a los alimentos. Y bueno, las respuestas del gobierno han sido que el centro son las personas, que están, que por un lado es un relato de las ollas populares, pero por otro lado entregan toneladas y toneladas de comida. Bueno, en fin. Las políticas sociales, señor presidente, son políticas que trabajan para el bienestar personal y que eso conlleve a la justicia social. Cuando la ministra dice que la mejor política social es el empleo, en realidad lo dice porque tiene una concepción ideológica al respecto de la pobreza, de las causas de la pobreza. Por ejemplo, nadie se le ocurre decir, la pobreza hace que la gente tenga menor expectativa de vida, que tenga peor calidad de vida, pero a nadie se le ocurre decir que el empleo es la mejor política sanitaria, ¿no? Pero se dice al respecto de la pobreza, pues se tiene un prejuicio de causa de la pobreza, es un prejuicio de clase. Las políticas sociales, yo no sé si se entendió esto, pero lo que quiero decir es que el empleo es compatible con la pobreza, el empleo es compatible con las situaciones de explotación, el empleo es compatible con situaciones indecorosas de vida, el empleo no es una política social. No es por ahí. Lo que pasa es que este gobierno no va a ejecutar, no va a implementar nunca una política social, porque la política social
es promotora de cambio social, reduce la desigualdad y trata de que todo el mundo acceda en igualdad de condiciones a los servicios, a los bienes de este país, del mundo, digamos. La justicia social es una doctrina que viene de la Iglesia, de la doctrina social católica, digamos, ¿no? De dar a cada cual lo que necesita, las igualdades de oportunidades. Entonces, en realidad lo que sucede acá es que no existe un enfoque de derechos. No hay ninguna política de las destacadas por la ministra y por quienes intervinieron que se base en una perspectiva de derechos, que se base en combatir las situaciones de malestar causadas por un proceso distributivo deficiente. Entonces acá lo que tenemos, señor presidente, no es un problema de presentación de datos, no es un problema de microgestión, es un problema ideológico de matizar el hambre con palabras. Y si se parte de esa base, es difícil proyectar cambios y por sobre todas las cosas es difícil atender la situación hoy para que el daño no se perpetúe. Muchas gracias.